Mi patrón es una maldita bestia nahual. Aterrador relato de rancho 100% real. Si les comparto este evento, es porque mi padrino, don Melitón, antes de fallecer nos pidió que le contáramos al mundo que esas bestias llamadas nahuales son reales y que están cada vez más cerca de nosotros, e incluso caminan de día como seres humanos. Para diferenciarlos, estos arrastran el pie izquierdo. Mi padrino en esa época era un hombre como de 40 años de edad, y a pesar de que sus hijos ya eran mayores, el hombre no dejaba de trabajar. De lo contrario, él y su mujer morían de hambre, porque el campo del Valle de Texcoco ya no daba para más. El hombre radicó toda su vida en un pueblito llamado Cuautlalpan, cerca de Monte Tláloc, en el Estado de México. Pero la vida en los años 60 era muy dura y no había trabajo, y por eso tampoco un hombre sin estudios podía progresar. Cierto día, hasta su casa llegó mi padre, quien venía con grandes noticias, pues le dijo que le habían ofrecido un trabajo, solamente que él no lo podía aceptar, pues tenía algunos problemas personales, pero que si él se iba, pagaría una cuantiosa cantidad, y solamente para estar 10 meses, como quien dice, por trabajar menos de un año, sacaría mucho dinero, lo cual mi padrino no ganaría nunca en el Estado de México. Pero que si le interesaba el empleo, mi padre lo llevaría y presentaría con el dueño de la hacienda. Eso sí, tenía que ser muy honesto y responsable, pues él no debía de quedarle mal. De inmediato le dijo que sí. Fue allí que mi padre le mencionó que se trataba de cuidar un rancho. Eso sí, el lugar estaba muy retirado del pueblo, así que solamente podía venir a su casa los fines de semana, ya que por allí salían de regreso los camiones a la terminal de Texcoco. Eso no era el problema cuando se tenía hambre y ganas de trabajar, o al menos así lo decía mi abuelito, que en paz descanse. Así que primero Dios, el lunes por la mañana salieron para Tlaxcala a comenzar con su nuevo trabajo. Se hicieron como 2 horas en llegar al mentado rancho. Cuando llegó con mi padre, fueron recibidos por un hombre, el que era de confianza del patrón, el cual les explicó cuáles serían las labores que tenían que hacer allí. Además, debían de darle mantenimiento al rancho y cuidar de los pocos animales que aún tenían, y que por la paga ni se preocuparan, que porque el sueldo era muy bueno. Extrañamente, el capataz del rancho le dijo a mi padrino que debía de tener mucho cuidado con los animales, en especial con los coyotes, aquellos que rondaban en los alrededores y acostumbraban a devorar a los animales, ya que años atrás no pararon hasta comerse a varias vacas, chivos y cerdos. Cerraron el trato y le pagaron por adelantado el primer mes a mi padrino. Además, le dieron un par de escopetas para lo que se ofreciera. Allí se puso de acuerdo con mi padre, y este lo cubriría por 5 días cada mes, para que así mi padrino regresara a Texcoco a visitar a la familia. Así pasó una semana y todo transcurrió sin novedad. Mi padrino estaba a gusto con su nuevo trabajo. De hecho, realizaba sus labores cotidianas a gusto, pues lo suyo era la naturaleza y el campo, además, la tierra y el monte. Ya casi se terminaba el primer mes y aún no conocía al dueño del rancho, pues según el hombre que le dio el trabajo, los dueños casi no venían al rancho, solamente cuando eran vacaciones o en casos especiales. Cuenta la historia que un día hasta el rancho llegaron algunas reses y que ahora sí tendrían más trabajo,
Pero pues no importaba. A él le gustaba su empleo y lo hacía muy bien. Cuando al padrino le tocaba bajar el fin de semana al pueblo, pues bajaba a gusto. Y cuando llegaba a su casa, platicaba con mi padre, que después se regresaría la otra semana a reemplazarlo, porque extrañamente una de las vacas nuevas se encontraba enferma, así que el veterinario le dijo que la estuvieran vigilando y que por nada del mundo la descuidaran, ya que no sabían por qué de la noche a la mañana había dejado de comer. Supuestamente esa noche tuvo que pasar allí en el establo cuidando al animal mi padrino. Imaginó que posiblemente alguien se las estaba enfermando, ya sea con ganado, con hierba o con otras cosas. ¿Quién sabe? Pero algo no cuadraba en todo esto. Supuestamente esa madrugada, el padrino se preparó un buen jarro de café y comenzó la velada, acompañado de su escopeta. A eso de las 10 de la noche, llegó una camioneta a la entrada del rancho. Y sin esperarlo, se trataba del hombre, capataz, el cual venía acompañado del mero patrón, el dueño del rancho. Este señor de la hacienda era un hombre muy alto y corpulento, el cual se veía sencillo, y efectivamente, a mi padrino lo trataron bien y con respeto. Después, se dirigieron hasta el establo y le preguntaron que cómo estaban las cosas allá en el rancho y por qué estaba con el rifle en la mano. Mi padrino, algo nervioso, le informó de todo lo que pasaba y del animal enfermo, y también les dijo que al parecer algo o alguien estaba asustando al ganado, porque algunos animales ya no querían comer del miedo. Curiosamente, no terminó de decir eso cuando las vacas y perros vieron al patrón. Estos animales corrieron aterrados y comenzaron a causar alboroto. El dueño se sintió incómodo y le dijo a Melitón que se sentía cansado y con hambre, que mejor se iría a dormir y que regresaría por la madrugada. Además, le deseó mucha suerte a mi padrino. Sin más, el patrón se despidió y se dirigió a la casa grande para descansar un poco. Mientras tanto, mi padrino Melitón seguían platicando y en vela, esperando alguna sorpresa, pero aparentemente todo estaba tranquilo. Cuenta la historia que antes de la 1 de la mañana, en los cerros de un pueblo lejano llamado San Martín, se escuchó el aullido de al parecer un lobo o posiblemente un coyote, pero este anunciaba que no sería una noche tranquila. 10 minutos después, una de las vacas comenzó a estar inquieta y como que trató de romper la puerta de donde estaba todo el ganado. Parecía que le temía a algo que se estaba aproximando, sin imaginar que el enemigo ya había entrado al rancho, pero temprano. Al sentir el peligro, rápido mi padrino se dirigió hasta allá con su rifle. Pero para su sorpresa, aquella vaca ya estaba en el piso ensangrentada y completamente sin vida. No podía creer quién rayos hizo tal barbaridad y dejó al animal con un rictus de impresión en su rostro. Cuando se acercó un poco más para revisar a la vaca, se percató de que ésta estaba totalmente desmembrada. De hecho, le faltaban todos los intestinos, órganos y toda la sangre. Parecía que alguien los había cortado a la perfección o con una precisión exacta, al grado que no regó ni una sola gota de sangre, pero pues esta le faltaba en ese momento. Mi padrino no lo podía creer. ¿En qué momento le ganó ese animal carroñero o carnívoro? ¿Cómo fue que se metió a los corrales si tenía bien vigilada la entrada y todo el costado de la montaña? Para eso rápidamente fue por los perros y otra escopeta, y sin pensarlo,
lanzó un par de balazos al aire para asustar al posible depredador. Antes del amanecer, llegó hasta el corral el patrón, quien alarmado preguntó que qué había pasado. Y este señor traía pequeñas manchas de sangre en su ropa y al parecer no se dio cuenta. Un poco dudoso, Melitón lo llevó ante el cadáver de la vaca y le mostró al patrón la hazaña y crueldad con la que fue atacada. Pero al patrón no le dio mucha importancia al animal muerto y solamente le dio instrucciones a mi padrino y al capataz de que estuvieran al pendiente para que no pasara de nuevo, o si no les costaría el trabajo. Pasaron 3 días más antes de que mi padrino fuera relevado por mi padre, y de allí esta historia dio un giro impresionante, uno jamás imaginado. A la mañana siguiente, el patrón se regresaría a la ciudad de Tlaxcala, a un pueblo llamado Calpulapan, para cerrar un trato y vender 100 cabezas de ganado de la mejor calidad, y para eso tenía que salir de madrugada. Mi padrino estaba triste y algo pensativo, pues no sabía cómo diablos se metió un lobo hasta dentro de los corrales, y más sin que lo notara. Así que para eso decidió tenderle una pequeña trampa. En esa ocasión se subió arriba de un árbol y decidió esperar a la bestia para ver si atacaba de nuevo, pero pues no pasó. Ese depredador ya no regresó. Al amanecer el patrón salió al pueblo y regresó por la noche, y de igual manera saludó y se metió a dormir. Curiosamente estaban en el mes de octubre, donde las lunas son crecientes, y por ende, la luz de la misma iluminaba por todo el valle, y se podía ver con claridad los corrales y parte del ganado. Melitón realizaba su trabajo como siempre. Mi padrino estaba al pendiente del ganado, pero pues había algo que no le gustaba. Eso era que allí en el piso amanecían unas extrañas pisadas, pero enormes. Además se veían frescas, y éstas se perdían camino adentro de la casa grande, la hacienda a donde dormía el patrón. Mi padrino investigó, y además encontró restos óseos de algunos animales, parecidos a unos cerdos, pero que tenían días de haber sido sacrificados. Pero algo no cuadraba en todo esto, y es que ya no atacaron su hacienda. ¿Y cómo era posible? Si cada noche estaba bien cuidada, pero algo le decía a mi padrino que el enemigo ya sabía de su presencia. Supuestamente el patrón estaba muy contento con las tareas de mi padrino y con las del capataz, y para eso les dijo que se fueran por una semana a la casa de Texcoco a visitar a la familia, pero este le dijo que no, que se esperaría un día más, porque mi padre ya venía a relevarlo. Así que le prometió al hacendado que no pasaba nada, que él se esperaría. Este hombre le insistió en que se fuera, y además le dio un poco de dinero, porque realizaba supuestamente un trabajo eficiente y bueno. Pero esa última noche, antes de que mi padrino regresara al rancho, recorrió cada rincón. De hecho, quería cerciorarse de que todo estuviera en orden, ya que no quería sorpresas. Se dispuso a revisar cada parte del rancho, y cuando pensó que todo estaba en orden, decidió irse a descansar un rato adentro de la hacienda. De madrugada regresaría para recorrer el rancho nuevamente, pero con los perros, que por cierto, desde que llegó el patrón, estos se escondían y ya no salían más que para comer. Mi padrino descansó un poco más, y a eso de las 2 de la madrugada, nuevamente salió, con escopeta en mano, revisó todo el rancho. Por última vez, faltaba poco para que mi padre llegara. A eso de las 8 de la mañana. Todo estaba normal, pero entre la oscuridad se escuchaba algo,
o como que tronaban los dientes. Y era algo que estaba masticando carne a una gran velocidad, y al parecer trituraba huesos. Nervioso, el padrino tomó el rifle, jaló a los perros para que lo acompañaran, pero estos no obedecían para nada. Cuando se internó en el establo, algo llamó fuertemente su atención, pues al parecer había una cosa tirada en el suelo, además de que se sentía viscoso y húmedo en todo alrededor. Cuando se acercó un poco más para ver qué rayos era eso, se puso pálido y lanzó una maldición. Resulta que allí estaba parte del cadáver de otra res o lo que quedaba de ella, y cuando miró hasta el rincón del establo, allí se encontraba una extraña cosa de enorme tamaño, la cual parecía que se estaba comiendo algo, ya que una vez más solamente se escuchaba cómo tragaba. Mi padrino tembló y palideció de pies a cabeza, ya que a su mente vino un recuerdo, uno que le contó su abuelo, el cual resultó ser cierto. En primera instancia, no podía mirar qué clase de animal estaba allí parado, pero en dos patas, el cual medía, sin mentir, más de 2 metros de estatura. Aparte de la oscuridad, pues no sabía mucho y no le ayudaba para nada la luna. Cuando de repente pasaron las nubes y la luna iluminó hasta ese punto y dejó ver con claridad qué demonios era esa bestia. Dios mío, no daba crédito de lo que miraba. Aquella cosa estaba devorando las entrañas de la vaca y era el patrón, pero no del todo, ya que esa aberración tenía su rostro, pero su cuerpo parecía al de un enorme lobo, totalmente cubierto de pelo. Y sin omitir más detalles, en sus pies tenía largas pezuñas, además de una cola extensa. Sin duda, estaba frente a un licántropo, una aterradora bestia semihumana. Al parecer se trataba del hombre convertido en una bestia, la cual no tenía control, ni razonaba, y estaba acabando con su propio ganado. Pero ¿por qué razón o motivo hacía eso? Y por último, si ya todos sabían que el dueño de la hacienda era un hombre lobo, ¿para qué contrataban a más gente que cuidara los corrales? Señor Chemo San Juan, esa respuesta estaba por llegar y sería impresionante. Mi padrino estaba confundido. No podía asimilar lo que miraba. No sabía qué hacer. Si dejar al patrón seguir comiéndose a la vaca o de una vez meterle un tiro. Curiosamente, esa bestia seguía comiendo sin sentir remordimiento. A pesar de que ya lo habían descubierto, esta no se movía de allí. Para eso, sin pensarlo 2 veces, el padrino le trató de disparar a la bestia para asustarlo, y así tener tiempo de esconderse en la hacienda. Pero para su mala suerte, aquella escopeta vieja se había trabado. El ruido alertó a la bestia, que no dudó en dirigirse hasta donde él estaba. Pero pues no corrió con suerte, ya que sin pensarlo, mi padrino salió despavorido, y por nada del mundo lo alcanzó. Corrió lo más que pudo, y a pesar de su edad, logró escapar de aquella cosa. Lo malo es que quién sabe cómo fue que alguien le cerró las puertas de la hacienda y lo dejó afuera. Sin esperarlo y como última salvación, mi padrino se escondió en el monte. De lo asustado que estaba, no sabía en dónde se encontraba, así que solamente se trepó a un gran árbol y trató de no hacer ruido. Allí se quedó, en lo que salía el sol, para regresar a su casa, y mientras tanto, no podía creer lo que había presenciado. Imaginó que el patrón estaba embrujado, y que todo eso era cosa del diablo, pero no. De pronto salió de la hacienda el hombre, aquel que los contrató, pero este llevaba unas pesadas cadenas. Después, por arte de magia, amarró al patrón
y lo jaló para dentro de la casa, como si fuera un perro. En su curiosidad de ver todo esto, no sabía hasta dónde era capaz y el capataz de hacer. De hecho, controlaba a la bestia, y para comprobarlo, bajó del árbol y con miedo se asomó por una ventana. Allí miró que el hacendado o dueño del rancho estaba esposado y amarrado con grilletes, pero también escuchó cómo el capataz le decía cosas a esa bestia y que habían quedado de no tocar a su ganado, que tenía que hacerle como siempre, ya que podía devorar a los animales de otros ranchos si es que tenía hambre, y por qué no, a los trabajadores que contrataba. Esto que cuento para muchos es imposible, suena fantasioso o hasta imaginario, pero si lo hubieran escuchado de los labios de mi padrino pensarían diferente. Cuando estaba por escapar de ese rancho, escuchó la clave de todo este enrollo. Resulta que el capataz le dijo a la bestia que tuviera paciencia, que muy pronto dejaría de sufrir al pasarle la maldición a otra persona, pero que para esto faltaba aún un poco y que tuviera mucho cuidado, ya que llevaba 4 trabajadores que se comía, y si seguía así, esto no daría resultado nunca. No había más. Allí mi padrino entendió que para terminar con la bestia, o para que ésta dejara la maldición, tenía que morder a un ser humano, y a alguien más, posiblemente a un trabajador del rancho, de esos que venían de lejos, ya que de ellos nadie se preocupaba. Pero lo más extraño de todo esto es que cómo diablos ese hombre le hacía para razonar o platicar con una bestia, con un monstruo. Bueno, les cuento que ya mi padrino ni se quedó a investigar, porque por fin y gracias a Dios amaneció, y de inmediato salió corriendo para el pueblo, y por suerte allí se encontró a mi padre, y le contó todo lo que había visto y lo que había sucedido esa madrugada. Ambos estaban desconcertados, pues mi padre conocía al patrón, ya que había trabajado con él por años, en ese rancho, y nunca había sucedido algo parecido, a excepción de que los trabajadores solamente duraban un mes y no regresaban ni por su sueldo, y estos desaparecían. Para terminar les contaré que mi padrino agarró a mi padre y se lo trajo de regreso a Texcoco, y en el camino le dijo que se alejara de todo esto, que obviamente ese hombre era una bestia, un licántropo, un hombre lobo, un aberrante ser del diablo, pero se trataba así por su maldición, la cual le quería pasar a alguien. Esto quedó guardado por años, hasta que antes de morir, mi padrino se lo contó todo a mi padre y le dijo que nos contara esta historia a nosotros, para que tuviéramos cuidado con esa gente, y en especial para que los campesinos que trabajaran en lugares lejanos se cuidaran mucho y evitaran contacto con la bestia licántropo, el hombre lobo de las montañas. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales del señor Juan José Campos.